Buenos días, estudiantes, sean bienvenidos una vez más a su clase de lenguaje y literatura. Espero que esta semana, que ha sido una vacación atípica, ¿verdad? Porque no es normal como las anteriores, pues por lo menos descansaron de recibir clases. Pero como debemos de continuar, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Como seguimos en el orden de seguir viendo diferentes tipos de cuentos, en esta ocasión vamos a hablar los temas, sobre los cuentos, de ciencia ficción. Pido disculpas por si algún ruido de fondo interviene, pues estoy en mi casa, están los vecinos, pájaros, animales y cualquier otra cosa, no importa, ¿verdad? A lo largo del desarrollo de este año escolar hemos visto cuentos maravillosos, cuentos policial, cuentos de terror, cuentos realistas y en esta ocasión los cuentos de ciencia ficción. Pues que es un género realmente extraordinario y que habla de realidades fuera de nuestro mundo e inclusive fuera de nuestra galaxia, ¿verdad? Primeramente vamos a empezar con la definición. Es un género de narraciones extraordinarias fuera de la realidad, en donde los posibles avances tecnológicos y científicos tienen un papel muy importante en la definición del ambiente. Los protagonistas viajan a través del tiempo y del espacio. Los personajes pueden ser humanos o seres fantásticos. La ciencia ficción es un subgénero, de la literatura de ficción, narrativa principalmente cultivada a partir del siglo XIX. Cuando se habla de la narrativa, se habla de cuento o novela. Entonces, este tipo de género, o este tipo de cuentos, como su misma definición lo dice, que su base principal es la ciencia. ¿Por qué? Porque hablan o los temas que abordan son los viajes intergalácticos, viajes a la luna, viajes a Marte, que habla de robots, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, lo vamos a ver más adelante, algunos temas y las características que los componen, pero eso es lo que quiero que entiendan. La base principal es la ciencia. Entonces, y los personajes pueden ser humanos o seres fantásticos, por ejemplo, puede ser robots, eh, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas? Cuando me refiero a temas que abordan, son los siguientes: viajes interplanetarios o intergalácticos. Esto era muy común de ver o encontrar, ya sea en este tipo de novelas o cuentos. Estamos hablando de viajes fuera de la galaxia, cosa que hasta la fecha no se ha logrado, ¿verdad? Viajes a través del tiempo, otra situación, otro tema muy importante en el cual se puede observar, ya sea en el pasado o al futuro. Esos son los viajes en el tiempo. Vida extraterrestre, vida fuera de la Tierra, eso quiere decir. Por eso es muy común poder encontrar otro tipo de mundos, otro tipo de universos, otro tipo de seres. A eso se refiere. La inventiva humana. Esto es muy importante porque aquí ya está abarcando la ciencia. Claro, si está hablando de en qué viajar a través del tiempo, puede ser en una máquina, ¿verdad? Entonces, y esto lo hizo el humano. Muchos de estos escritores se proyectaron a un futuro donde supuestamente hubieran grandes ciudades, donde hubieran carros que ya no anduvieran sobre la tierra, ¿verdad? Sino que anduvieran en el espacio. Por eso se encuentra, es muy, muy, muy común este tipo de, de situaciones en este tipo de libros o de cuentos, ¿verdad? La aventura espacial, claro, ir buscando aventuras sobre el espacio sideral, y donde se ven muchas acciones. La inteligencia artificial. En cuanto a la inteligencia artificial, se está hablando que aquí por ejemplo, los robots tienen su forma de pensar o su forma inteligente realmente. A esto se refiere.
cuáles son las características principales que se pueden encontrar. Utiliza la ciencia como tema, no como un problema. Estemos muy pendientes que estamos hablando del siglo XIX, o sea, de 1900 en adelante. O algunos más sobresalientes como Julio Verne o H.G. Wells, que más adelante lo van a ver que son escritores, inclusive eran del siglo XVIII, pero estamos hablando de 1860, la última década, 1890. Sus libros, ¿verdad? O sea, fueron muy futuristas para su época. Entonces la ciencia no era un problema, sino que era lo principal. Expresa una ruptura con el mundo actual. Claro, ¿qué quiere decir? Si estamos hablando de vida fuera de este país, está rompiendo con otra de este país, de este mundo. Prácticamente estamos hablando de algo nuevo, algo relevante. Manifiesta un replanteo de las bases de nuestra existencia que son removidas por la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando que conocemos vida fuera de este mundo, entonces se ponen a pensar qué es lo que hay más allá. Entonces están planteando nuevas formas de vida, nuevas formas de existencia. El vocabulario es de carácter tecnocientífico, se emplean palabras como robot, androide, extraterrestre. Nuevas palabras como robot, androide y extraterrestre habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces es muy normal, ¿por qué? Porque se emplea un lenguaje nuevo y van surgiendo nuevos objetos y estos objetos necesitan un nombre. Entonces es muy común esas palabras que antes mencionadas, también cyborg, armas desintegradoras, antigravedad, campos de fuerza magnéticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy común encontrar este tipo de palabras. Y por último tenemos que la característica final es nuevas formas de vida, contacto con extraterrestres. Claro que si salimos fuera de este mundo podemos encontrar nuevas vidas, que se puede llamar aliens, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces también podemos hablar que hay muchos de los libros que emplean este tipo de características y que abordan este tipo de temas fueron muy diferentes para su época. Hablar de cyborg, robots, viajar a través de diferentes planetas en aquel tiempo creo que no era muy normal, pero a pesar de todo fue una narrativa que tuvo muchos seguidores y por eso hasta la fecha se sigue hablando de ello, ¿verdad? Dejó mucha marca. Ahora vamos a ver un par de obras destacadas, no quiere decir todas. Está el año, en este cuadro podemos ver el año, en la parte media están las obras representativas y el autor. Cabe destacar que Julio Verne y H.G. Wells fueron de los escritores más sobresalientes. Yo solo he escrito un libro acá, pero al final de esta presentación van a poder ver una tarea que les he dejado. Entonces, obras representativas como De la Tierra a la Luna, La Máquina del Tiempo, Una Princesa de Marte, Nosotros, R.U.R., Un Mundo Feliz, 1984, Crónicas Marcianas, Job Robot, de Isaac Asimov, que es otro de los escritores más sobresalientes, Solaris, ahí se me faltó la virgulilla. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y por último tenemos La Ilustre Familia Androide, que es del escritor salvadoreño Álvaro Menéndez Leal. Quise que ustedes lo supieran para que también sepan que en El Salvador también hay buenos escritores y que muchos de los géneros y muchos de los diferentes cuentos también siempre trato de mencionarles escritores salvadoreños. Entonces muchos de los libros fueron llevados
a la novela, perdón, quiero decir a la alta pantalla o al cine, ¿verdad? Este Yo Robot, sí, ese es el que escribió y donde se basaron la película de Will Smith. Eso fue la base fundamental. Entonces, la ilustre familia Android del escritor Álvaro Menéndez Leal, muy buena, por cierto. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? ¿O cuáles son las indicaciones para esto? Usted me va a crear un mapa conceptual de los siguientes puntos, solo de la definición, temas y características. El cuadro de los autores deberá copiarlo tal cual. Y la tarea que lleva es buscar una breve biografía de los siguientes escritores: Julio Verne, H.G. Wells e Isaac Asimov. Pero lo que sí me interesa más son todos los libros escritos por estos autores, porque todos escribieron ya sea novela o cuento de ciencia ficción. Y para la próxima semana habrá una evaluación de este tipo de cuentos. Ya de una sola vez. Ustedes solo van a repasar. Yo les voy a dar toda la información. Les voy a mandar el documento. Ahí les voy a mandar yo un cuento y luego una pequeña guía. Claro, van a tener un tiempo específico, ¿verdad? No va a ser todo el día. Y por último, una breve imagen de quién fue Julio Verne, con fondo de muchos de sus libros, ¿verdad? De la Tierra a la Luna, 5 semanas en globo, la estrella del sur, perdón, 20 leguas del viaje submarino, etcétera, etcétera. Eso lo van a saber más ustedes con la tarea que van a desarrollar. Y también aquí tenemos a H.G. Wells con La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, La isla del Dr. Moreau, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con esto concluimos. Espero que hayan entendido de qué se trata los cuentos de ciencia ficción. Y pues que tengan un feliz día. Cuídense. Igual para usted y toda su familia. Bendiciones. Hasta la próxima.